Buenas tardes, colegas de Arequipa. Hoy estoy acompañado del licenciado Héctor Herrera. Él es tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un postítulo en citogenética clínica en la Universidad de Chile. Además tiene la maestría en citogenética humana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es un colega con más de 30 años de experiencia en la especialidad. Ha trabajado como citogenetista en el Hospital Almenara y en diferentes clínicas, siendo actualmente director del Instituto Peruano de Ciencias Biomédicas. Tiene 30 años también de experiencia en la docencia universitaria, y yo lo conocí como docente de la Villarreal, docente de San Marcos, pero luego ha ido expandiendo su cátedra en diferentes universidades como la Wiener, las peruanas, entre otras. Héctor, para mí es un orgullo tenerte como invitado esta tarde. Tú sabes que eres uno de los profesionales referentes en la especialidad. Todos los que hemos aprendido algo de citogenética hemos tenido que pasar por tus charlas, por tus capacitaciones, sino por el aula universitaria también contigo. Por eso es que con mucho agrado te presento a los colegas de Arequipa y te dejo con ellos para tratar el tema de la citogenética clínica. Muchas gracias, José Carlos, por la presentación. Agradezco esta oportunidad que nos brindas para poder estar en contacto con los colegas de la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica, no solo de Arequipa. Espero que luego esto se transmita también para colegas que están en otras regiones. Y además agradecerte el entusiasmo que siempre tienes para tratar de proponer que los colegas que tenemos un poquito de experiencia podamos estar un poquito compartiendo lo que hemos podido desarrollar en nuestra expertise profesional. En el caso mío, como citogenetista que me he desempeñado por más de 30 años, y agradezco sobremanera tu oportunidad y la presentación que me realizas tan generosamente. Lo que vamos a revisar el día de hoy es un poco el tema relacionado con la importancia clínica del estudio citogenético. Lo que vamos a conversar el día de hoy es acerca de la importancia clínica del estudio citogenético. En estos últimos 20 o 30 años, el desarrollo de la genética en el campo de diferentes áreas del desarrollo del quehacer humano y en particular de la medicina ha sido muy importante, porque nos ha permitido, de alguna otra manera, a través del desarrollo de la genética, tanto de la citogenética, la biología molecular y la genética molecular, poder conocer mucho de los procesos que se refieren a la parte fisiológica del desarrollo de nuestras células, y también poder conocer algunos aspectos más en detalle del origen de muchas enfermedades y muchas patologías. Y dentro de estas distintas disciplinas de la genética, pues la citogenética ha jugado un rol bastante importante y bastante relevante en este aspecto. La citogenética lo definiríamos como una parte de la genética que se encarga del estudio de los cromosomas humanos, ¿no? La citogenética desarrolla una serie de procedimientos y metodologías de laboratorio cuya finalidad es obtener cromosomas en estadio de metafase o prometafase y poder hacer el análisis de estos cromosomas al microscopio. Y de esta manera nosotros podemos al microscopio identificar a los cromosomas humanos de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su estructura y el patrón de bandas clásico que permite el estudio de los cromosomas, que es la técnica de bandas G. Y por este patrón de bandas y por el tamaño, la posición del centrómero, el índice centromérico, nosotros reconocemos a los cromosomas. Así, por ejemplo, este es el cromosoma número 1, este es el cromosoma 20, el cromosoma 19, el cromosoma 22, el cromosoma 7, el cromosoma 13, el cromosoma 16, el cromosoma 6, y así podemos nosotros reconocer cada uno de los cromosomas y poder determinar si es que el paciente presenta alguna anomalía cromosómica numérica o estructural. Siempre que nosotros conversamos un poco sobre los aspectos de la citogenética, nos recordamos un poco a los padres de la citogenética. Hacer una breve reseña histórica para que más o menos tengan una idea a partir de qué año se desarrollan estas metodologías. En el año 1956 fueron Joachim Keo y Albert Levan los primeros que desarrollaron cultivos celulares
en células humanas para obtener cromosomas metafásicos. Antes de la década de los 50, en la literatura se reportaba que el número de cromosomas humanos eran 48, pero luego, con el estudio de una metafase humana obtenida por Giro y Albert Levan, se demostró que el número de cromosomas humanos era 46, 23 pares de cromosomas. Esto fue prácticamente un estudio muy importante que dio origen al desarrollo de una serie de técnicas de estudio citogenético que permitieron el estudio de los cromosomas humanos. Y a partir del año 56, en distintos laboratorios en el mundo se crean las unidades o servicios o áreas del laboratorio de citogenética humana. En distintos países del mundo, desde la década del 56 hasta el año 1966, es que aparecen los principales citogenetistas, como por ejemplo Jerome Lejeune, que fue el primero en demostrar una alteración cromosómica asociado a un síndrome que se conoce con el nombre del síndrome de Down. De igual manera, Klaus Pateau, ¿no?, quien propuso la primera clasificación de los cromosomas humanos, permitió que se descubriera una anomalía cromosómica que es el síndrome de Pateau, que lleva su nombre. Entonces, la idea es que desde la década de los 60 es que se empiezan a desarrollar los laboratorios de citogenética en todo el mundo. En nuestro país, la citogenética, los primeros laboratorios de citogenética se inician en el año 1984-85, casualmente en el servicio de citopatología y citogenética del Hospital Almenara, del cual formé parte yo como citogenetista por 25 años, desde el año 1986 hasta el año 1911. Entonces, en esta década del desarrollo de los laboratorios de citogenética en el mundo, ya permitió que se pudieran desarrollar diferentes metodologías o técnicas de cultivo celular, siendo una de las más frecuentes el cultivo que se hace en sangre periférica para poder detectar todas las anomalías cromosómicas más frecuentes que ocurren en el ser humano y que todos de alguna manera conocemos, como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Pateau, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y muchos síndromes que se originan producto de una alteración cromosómica y que se pueden demostrar a través de un cultivo en sangre periférica en la cual se van a obtener metafases específicamente a partir del desarrollo de la mitosis de los linfocitos. Este procedimiento consiste en que se toma una muestra de sangre y luego, a partir de esta muestra de sangre, se siembra en medios de cultivo especiales para que las células puedan crecer, dividirse, entrar en mitosis. Se utiliza un estimulante mitogénico específico que es la fitohemaglutinina, se incuba por 3 días y luego de 3 días se hace un proceso de cosecha en el laboratorio que consiste en una hipotonización, luego seguido de y se inicia con una colchicinización, seguido de una hipotonización, una prefijación, el preparado cromosómico para obtener las metafases que son analizadas al microscopio, como comentábamos hace un momento, y de esta manera detectar las anomalías cromosómicas numéricas o estructurales que puedan presentar este paciente. Ahora bien, esto es, digamos, un cultivo que normalmente se suele hacer en casi todos los laboratorios de citogenética en el mundo. Es lo que primeramente se suele estandarizar y está bastante bien protocolizado. Y lo bueno, cuando uno quiere implementar un laboratorio de citogenética y hacer cultivos en sangre periférica, no requiere de mucha infraestructura. Entonces, en la década de los 60, 70 y los 80 y hasta ahora, para detectar estas anomalías cromosómicas constitucionales, se hace el cultivo en sangre periférica, que específicamente se refiere al cultivo de linfocitos. ¿Y por qué es importante en la clínica el estudio citogenético? Porque les comentaré que yo he trabajado, como ya José Carlos en la presentación, yo he trabajado en el Hospital Almenara, que es un hospital de seguro social, un hospital de nivel 4, del mismo tamaño y la misma envergadura que el hospital de seguro que tienen ustedes en Arequipa, en donde tienen diversas especialidades médicas: cardiología, endocrino, psiquiatría, oncología,
ginecología, neurología, hematología, etc. Todas estas especialidades hacen uso de los análisis de citogenética, de los estudios citogenéticos. Es decir, los médicos de distintas especialidades utilizan para poder ayudarse en el diagnóstico o para poder hacer el seguimiento de sus pacientes una vez hecho el diagnóstico o saber el pronóstico de sus pacientes con respecto a alguna enfermedad cromosómica, del uso de estos análisis de citogenética. Es decir, trabajamos directamente con el servicio de hematología, con el servicio de pediatría, de neonatología, con ginecobstetricia, con prácticamente, como ustedes ven, casi todos los servicios que tienen que ver con las diferentes especialidades médicas. Por lo tanto, un hospital de nivel 4, de nivel 3, que cuenta con todas estas especialidades, necesita de todas maneras de contar con un laboratorio de citogenética para que le brinde a todo este tipo de especialidades y a todos estos médicos la información necesaria para que se pueda llegar a un buen diagnóstico finalmente en la evaluación de sus pacientes. Tan importante es la citogenética en el campo de la medicina que inclusive en los últimos 20 años en Europa y Estados Unidos se ha creado una nueva especialidad que se llama la especialidad de medicina fetal. Esta especialidad de medicina fetal tiene como base la genética, el desarrollo de la obstetricia y de la ultrasonografía. La importancia de un laboratorio de citogenética es reconocida también a nivel mundial, tanto así que la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, en base a los hallazgos citogenéticos que se tenían en pacientes con problemas de leucemias, linfomas y síndromes mielodisplásicos, se propuso una nueva clasificación. Entonces, los hallazgos citogenéticos y las alteraciones cromosómicas que estamos viendo aquí en las leucemias mieloides agudas promovió que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud propusiera una clasificación mucho más útil desde el punto de vista clínico, que diera mucho mayor información al médico hematólogo en relación al pronóstico de las leucemias mieloides agudas. Entonces, el rol que juegan los estudios citogenéticos no solamente sirve para ayudar en el proceso de diagnóstico, sino también está siendo motivo para que estos hallazgos citogenéticos, como en el caso de las leucemias, en particular de las leucemias mieloides agudas, pues se propongan nuevas clasificaciones, nuevos algoritmos diagnósticos y una selección mucho más adecuada del tratamiento, tratando de llegar siempre a un tratamiento mucho más específico y lo que es la nueva tendencia en este milenio a una medicina personalizada. Hay una gran cantidad de publicaciones sobre los estudios o hallazgos citogenéticos en la leucemia mieloide aguda que han permitido inclusive clasificar a estas leucemias mieloides agudas según el significado pronóstico, si van a tener los pacientes un pronóstico favorable, intermedio o desfavorable. Y de acuerdo a la alteración citogenética que se encuentra en un paciente con leucemia mieloide aguda, uno puede saber si tiene un pronóstico favorable, intermedio o desfavorable. Estos hallazgos o estos estudios citogenéticos han continuado. Tal es así que inclusive el desarrollo de la genética molecular y la detección de algunas mutaciones asociadas con leucemias ha promovido que en el año 2016 nuevamente la Organización Mundial de la Salud haga una revisión y una nueva clasificación de las neoplasias mieloides y de las leucemias mieloides agudas y propone, ¿no?, un nuevo sistema de clasificación. Entonces, en el caso de estas patologías como son los síndromes mielodisplásicos, las leucemias y los linfomas y los mielomas múltiples, ya está establecido a nivel mundial que el protocolo de estudio de estos pacientes no solamente tiene que incluir el estudio morfológico a través del mielograma, no solamente el estudio citoquímico, también el estudio de inmunofenotipo a través de la citometría de flujo, y fundamentalmente el estudio citogenético y las herramientas de biología molecular para detectar mutaciones.
Entonces, en la actualidad, ya los protocolos de estudio de este grupo de pacientes, no solo en Europa, no solamente en Estados Unidos ni en Asia, sino también en Latinoamérica y en América del Sur, ya están siendo implementados. Es decir, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, cuando se evalúa a este grupo de pacientes, se incorpora necesariamente como una prueba importante el estudio citogenético y las técnicas de biología molecular. Yo estoy seguro que los hemato-oncólogos o los hematólogos clínicos saben de la importancia y el valor que tienen estos estudios de citogenética y de genética molecular en este grupo de pacientes. El problema es que estos laboratorios de citogenética solamente están en Lima, ¿no? Los pocos laboratorios que tenemos en nuestro país están en Lima y sé que hay mucha inquietud que en otras regiones como en Arequipa se empiecen también a implementar estas metodologías que van a servir muy bien para el caso de este grupo de pacientes. Pero no solamente la citogenética tiene que ver con la hematología clínica, sino también tiene que ver mucho con los servicios de ginecobstetricia. Cuando los médicos ginecobstetras quieren hacer el diagnóstico prenatal de una alteración cromosómica. En la actualidad ya se sabe de que hay diferentes técnicas de procedimientos para hacer el diagnóstico prenatal de una alteración cromosómica, siendo una de ellas el cultivo de líquido amniótico que se obtiene por amniocentesis. Entonces, una gestante que está gestando y tiene 16 semanas de gestación, se le suele hacer una amniocentesis para obtener líquido amniótico y a partir de ese líquido amniótico cultivar las células fetales y obtener división de estas y a partir de la división de estas células fetales obtener los cromosomas y poder hacer el diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces se puede hacer actualmente el diagnóstico prenatal de las alteraciones cromosómicas. Otro grupo de pacientes en los cuales se está cobrando mucha relevancia en estos 10 últimos años sobre todo, es el estudio citogenético en parejas que tienen trastornos de fertilidad. Las causas que van a producir un problema de fertilidad son diversas. Pueden haber causas endocrinológicas, anatómicas, nutricionales, infecciosas, ambientales, etc. Pero una causa muy importante de los problemas de fertilidad son las causas genéticas, dentro de las cuales las alteraciones cromosómicas juegan un rol muy importante. La Organización Mundial de la Salud considera ahora el problema de la fertilidad como un problema de salud pública. Alrededor del 20% de las parejas van a tener un problema de trastorno de fertilidad. De ahí que en estos últimos 15 años o 20 años hayamos visto en nuestro país un crecimiento bastante grande de las clínicas o de los centros de fertilidad. Estoy seguro que en Arequipa deben de haber no uno, sino varios centros de fertilidad. Y a estas parejas que tienen problemas o trastornos de fertilidad, es importante que se le evalúe también si es que su problema de trastorno de fertilidad es de una causa genética. No solamente las otras causas que estamos viendo aquí, sino también si hay una causa de tipo genético. Y para poder investigar esto, obviamente se tiene que contar con un laboratorio de citogenética o un laboratorio de genética que nos permita detectar las anomalías cromosómicas que pudieran estar portando estas parejas y que sean la causa del trastorno de fertilidad, ¿no? La idea es básicamente utilizar esta herramienta, que es el laboratorio de las técnicas de estudio citogenético, para servir a que se haga una buena evaluación en los pacientes y se logre tener información que permita un buen diagnóstico, que permita seleccionar un tratamiento adecuado, que permita hacer el seguimiento o determinar el significado pronóstico de alguna enfermedad y en todo caso, pues, obtener todas estas herramientas a disposición para lograr una mejor salud y un mejor tipo de calidad de vida a nuestros pacientes, que son a lo que nos debemos todos los profesionales de la salud. Muchas gracias por su atención y estoy llano a las preguntas o inquietudes
que quisieran hacerme los colegas. Muy interesante, Héctor. ¿Con qué frecuencia se solicitan estudios citogenéticos en tu experiencia? ¿Con qué frecuencia se requieren este tipo de exámenes en Lima? Yo supongo que la frecuencia es mayor. ¿Y con qué frecuencia reciben ustedes pedidos de exámenes de provincias? Gracias por la pregunta, porque justamente no me detuve a explicarles un poco sobre la frecuencia de las alteraciones cromosómicas en los seres humanos. Muchas veces en los hospitales no suelen implementar un laboratorio de citogenética porque suelen decir que estas enfermedades genéticas o estas alteraciones cromosómicas no son frecuentes. La frecuencia de una alteración cromosómica es un niño por cada 100 recién nacidos. O sea, de cada 100 recién nacidos, nace un niño con una alteración cromosómica. Entonces, si ustedes pueden extrapolar el número de nacimientos que hay en Arequipa, y de cada 100 recién nacidos nace un niño con alteración cromosómica, ya pueden tener una idea de cuántos niños, ¿no?, requieren de un estudio citogenético para confirmar el diagnóstico de una aberración cromosómica. O sea que son estudios relativamente frecuentes. Si nosotros no tomamos en cuenta todos los recién nacidos vivos, sino, por ejemplo, seleccionamos a aquellos pacientes que tienen discapacidad intelectual, lo que antiguamente se llamaba como retraso mental. Si buscamos a los pacientes con discapacidad intelectual, el 30% de estos pacientes, la causa de su discapacidad intelectual es una causa de tipo cromosómico. Y si seleccionamos a las parejas con problemas de abortos espontáneos, abortos habituales, el 50% de los abortos espontáneos que se producen durante el primer trimestre tienen una causa genética, principalmente una causa cromosómica. Si el aborto se ha producido espontáneo, vuelvo a repetir, se ha producido en el tercer mes de gestación, la causa es en alrededor del 50%. Si es en el segundo mes de gestación, es en el 60%. Y si es en el primer mes de gestación, es del 70%. Entonces, cuanto más temprano se produce el aborto espontáneo, mayor es la causa de tipo cromosómico. Datos estadísticos para terminar con la pregunta que me haces. Nosotros en el Hospital Almenara normalmente hacíamos alrededor de 5.000 estudios citogenéticos al año. Ese es más o menos el promedio de estudios citogenéticos que se realizan durante el año, de pacientes que provienen de los servicios de hematología, de pediatría, de neonatología, de ginecobstetricia, de endocrino, de las diferentes especialidades. Y siempre, cada año ha ido en aumento y cada año siempre se ha ido incrementando el número de pacientes. Entonces, es un volumen bastante significativo del número de exámenes que se realizan. ¿Okay? Simplemente para ahondar un poco, yo tengo referencias del Hospital Neoplásicas, donde se hacen los estudios citogenéticos para los pacientes con problemas de leucemias. Pues generalmente ese laboratorio de citogenética en la mayoría de los meses está abarrotado, o sea, ya hay una demasiada cantidad de demanda, que los resultados que deberían de salir muchas veces en 3 semanas están saliendo en 3 meses, ¿no? Entonces, digamos, se piden con bastante cotidianidad estos estudios citogenéticos. En el Perú, ¿cuántos laboratorios y profesionales hacen este tipo de exámenes? Bien, gracias por la pregunta, colega, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el área de la citogenética en el Perú. En el Perú, los laboratorios de citogenética que existen, que yo conozca en Lima, son alrededor de 7 u 8. Está el Hospital del Niño, el Hospital de la Maternidad de Lima, el Hospital San Bartolomé, el Hospital Neoplásicas, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Almenara y el Hospital Rebagliati. Son los hospitales que en este momento hacen las pruebas de citogenética o los estudios citogenéticos en Lima. ¿Cuántos colegas tenemos trabajando haciendo estas pruebas? No llegamos a 15 en todo el país. ¿Ok?
probablemente seamos una docena ahorita de citogenetistas. ¿Es muy costoso tener un laboratorio de este tipo? No, en realidad, muchos de los problemas por los cuales no se implementa un laboratorio de citogenética en nuestros hospitales, más es por desconocimiento. Yo diría que por tres motivos. Uno, como les decía hace un momento, porque piensan que los estudios citogenéticos no son tan frecuentes y se equivocan, y hemos visto que sí son relativamente frecuentes. Segundo, porque piensan que se requiere de un ambiente o de una infraestructura especial, es decir, de construir un ambiente con todas las condiciones de infraestructura para un laboratorio de citogenética, porque piensan pues que es un laboratorio de un nivel superlativo, y también se equivoca. No es necesario para implementar un laboratorio de citogenética básica contar con un ambiente especial, suficiente con un área del laboratorio, con un área de laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Que tenga 3x4 o 4x4 metros cuadrados, suficiente. Y en cuanto a equipos e infraestructura de equipos para implementar y hacer cultivos, por ejemplo, de sangre periférica o cultivo de linfocitos, y hacer el cultivo de médula ósea para el caso de los pacientes con leucemias, etcétera, los equipos que necesitas básicos son: necesitas una incubadora, necesitas un baño María, necesitas una centrífuga y necesitas un microscopio. O sea, esos son los equipos básicos que necesitan. Y yo estoy seguro que en el hospital donde ustedes están, esos equipos hay no solo por duplicado, sino de repente hasta por triplicado. Y todavía equipos de última generación. Entonces, no se necesita mucha infraestructura. Lo que se requiere es que las personas que tienen que tomar la decisión para implementar estos laboratorios tienen que tener bien claro la importancia que tienen estos estudios, y obviamente, de paso, también tener colegas tecnólogos médicos que tengan claro que no se requiere de mucha infraestructura para implementar un laboratorio de citogenética. Por ejemplo, para darte una idea en cuestiones de costos, yo acabo de implementar el laboratorio del Hospital 2 de Mayo. El año pasado empezamos a implementarlo, ya está implementado, ya se están haciendo las primeras pruebas. Lo que se invirtió ahí fue alrededor de 8.000 a 10.000 soles. Y con 8.000 a 10.000 soles se echó a andar el laboratorio de citogenética el 2 de mayo, que ya está sacando resultados. Entonces, yo no creo que invertir 8.000 o 10.000 soles en un hospital, ¿no?, de nivel 4 o nivel 3 o una clínica importante sea demasiado presupuesto, ¿no? O sea, no se requiere ni de mucha infraestructura ni tampoco de mucho presupuesto para poder implementarla. Claro, claro. Resulta interesante saber que podemos hacerlo acá en Arequipa, y podemos hacerlo no solamente en los hospitales grandes, sino también en la práctica privada. Para entrar un poquito en la coyuntura del COVID-19, Héctor, ¿cuáles son los mecanismos epigenéticos que están relacionados con el COVID-19? La epigenética es un concepto bastante interesante que no es nuevo. Ya se hablaba sobre la epigenética en el año 1940. Conrad Waddington fue el primero en acuñar ese término para describir aquellos eventos en los cuales se podía cambiar el fenotipo de los individuos sin producir cambios en el genotipo. ¿Okay? Es decir, que la información genética permanecía intacta. Ese concepto en la década de los 40 un poco como que no pegó en esa época. La mayoría de científicos más bien estaban interesados en descubrir la molécula portadora de la información genética que luego se descubrió en la década de los 50, que era el ADN, o tratar de descubrir la estructura molecular del ADN que se produjo en el año 53 a través de Watson y Crick. Entonces, la epigenética es un término antiguo, pero que en este nuevo milenio, o a fines, sobre todo a fines del milenio anterior y a principios de este milenio, ha sido recogido por una serie de investigadores, y nuevamente se está retomando a hablar de los mecanismos epigenéticos. ¿Qué cosa es la epigenética o qué cosas son los mecanismos epigenéticos? Son una serie de procesos que utiliza nuestra célula normalmente para hacer que un gen se exprese o para hacer que un gen se silencie. Es decir, es un mecanismo de regulación
de la expresión de nuestros genes que utiliza nuestra célula misma. Y esos mecanismos epigenéticos se llevan a cabo, o lo llevan a cabo nuestras células a través de modificaciones químicas. Hacen modificaciones químicas que pueden modificar químicamente a unas proteínas que están asociadas con el ADN, que se llaman las histonas, o pueden hacer una modificación química del ADN. Pero lo interesante es que no afectan la información genética. La información genética sigue siendo igual. La secuencia de nucleótidos del gen no se toca, sino que estas modificaciones químicas pueden hacer que ese gen se exprese o ese gen se silencie. Hay modificaciones químicas que ocurren en la molécula del ADN y la principal es la metilación del ADN, y en las histonas puede ocurrir acetilación, desacetilación, fosforilación, sumoilación, o sea, distintos procesos bioquímicos, pero que no modifican, insisto, la información genética. Esta epigenética que tenemos nosotros se ha visto que puede ser modificado inclusive por los estilos de vida, por la forma de alimentación, etc. De tal manera de que puedes tú modificar la metilación de un gen y hacer que este gen que normalmente se estaba expresando y funcionando se silencie y deje de funcionar. Con lo cual puede llevarte al desarrollo de una enfermedad. De igual manera, puede ocurrir, por ejemplo, que producto de los factores ambientales se genere una mayor metilación, lo que se llama una hipermetilación de un gen, y este gen empiece a funcionar demasiado acelerado, exagerado. Si esto ocurre, por ejemplo, en un protooncogen que regula el ciclo celular, entonces este protooncogen promueve la división celular exagerada y será un factor que promueve el desarrollo del cáncer. Todo esto ya se ha estado estudiando en este nuevo milenio. Hay miles de publicaciones. Y entonces se ha visto que la expresión de estos genes tiene que ver finalmente con la síntesis de algunas proteínas. En el caso del COVID-19 se está aplicando ¿para qué? Para poder estudiar la relación de los mecanismos epigenéticos entre este virus del COVID y nuestras células huésped o células hospedadoras. Ya sabemos nosotros que este virus ingresa a las células respiratorias o a las células blanco porque tenemos un receptor de membrana que es una proteína, que es un receptor que es de la enzima angiotensina convertidora, el ACE. Entonces, si nosotros tenemos ese receptor, el virus, a través de una proteína que tiene el virus, que se le llama la proteína Skype o la proteína S, tiene capacidad para poder ser reconocido por este receptor e ingresar dentro de la célula y desarrollar su replicación viral. Entonces, lo que se está viendo es que en los pacientes que tienen el síndrome respiratorio agudo, que es el mayor problema por el cual fallece la mayor cantidad de personas, tienen una gran cantidad de receptores a nivel de membrana. ¿Ok? Entonces, lo que están viendo ellos es, con los mecanismos epigenéticos, la forma como se puede silenciar estas células blanco para que ya no produzcan esta cantidad de receptores. Al disminuir o anular la cantidad de receptores, el virus ingresa y al no tener receptores no podrá ingresar dentro de la célula y generar este problema del síndrome agudo respiratorio o la enfermedad del COVID. Entonces se está viendo qué mecanismos epigenéticos están regulando esta expresión de este gen que tiene que ver con esta proteína receptora, y también están viendo qué mecanismos epigenéticos pueden modular la síntesis de las interleuquinas y de una serie de citoquinas para tratar de disminuir o frenar lo que se llama la tormenta de citoquinas y evitar el desarrollo de la enfermedad aguda. Eso se ha empezado a estudiar en agosto del año pasado. Hay algunas publicaciones iniciales que se han hecho en revistas interesantes, pero que todavía siguen en estudio. Obviamente la mayor información está ahora yendo por el lado de la vacuna, pero es casi seguro que
estos estudios empiecen a terminar en el segundo semestre de este año y empecemos a ver algunos aspectos de algunos fármacos que puedan modificar epigenéticamente a estos genes que están asociados con el proceso de la replicación viral, etcétera, ¿no? Qué Dando un poquito interesante, de luces disminuiría la para el tratamiento. susceptibilidad que tenemos para contagiarnos, para enfermarnos. Exactamente. Eh, ¿No? Claro, Héctor, viendo toda tu experiencia profesional, los años que tienes en el campo asistencial, en la docencia, ¿cuál ha sido el motivo de mayor orgullo, ¿no? de tu vida profesional? Es decir, ¿qué cosa te ha llevado a sentirte orgulloso de ser tecnólogo médico? Mira, ve, eh, a estas alturas ya de mi edad, y como tú decías, con la barbita y la chiva blanquita y el pelo cano, después de 30 y tantos años de desarrollar en la citogenética en el Perú, hace unos 5 o 6 años, quizás un poquito más, me propuse a tratar de implementar y desarrollar un poco la citogenética, no solo en Lima, sino tratar de promover esto a nivel nacional, es decir, descentralizar toda esta parte de la citogenética. Y digamos que en estos últimos años lo hemos ido logrando poco a poco. Yo he tenido la suerte de poder implementar los laboratorios de citogenética del Hospital 2 de Mayo, que no tenía citogenética hasta hace 2 años, ahora ya está implementado. Hemos tenido la oportunidad de implementar el laboratorio de citogenética del Hospital San Bartolomé, ¿no? Que tampoco no lo tenía, eso lo implementamos en el año 2000, 2005. Hemos podido participar en la implementación y el desarrollo del laboratorio de citogenética de neoplásicas en el año 2000, 2005, con el doctor Abelardo Arias. Hemos podido contribuir a estandarizar los protocolos de citogenética allá en Chiclayo con el doctor que es el responsable del laboratorio de biología molecular e histocompatibilidad. Entonces, poder contribuir con un granito de arena para que haya más laboratorios de citogenética en mi país y con eso poder contribuir para que más pacientes puedan tener acceso a estas pruebas o estas nuevas metodologías, me llena mucho de orgullo, me da mucha alegría ver cuando ya no hay necesidad de que pueda un paciente de una provincia, de una región, tener que gastar y venir a Lima para que se puedan hacer estos estudios, el que se pueda descentralizar y más personas puedan tener el acceso. Entonces es algo que a mí siempre ha sido algo que me ha de alguna u otra manera retribuido el poder haberme dedicado a tecnología médica, a la especialidad en laboratorio y en particular a la citogenética. Muy bien, felicidades, Héctor. Desde acá tú sabes que siempre hemos requerido tu apoyo para las actividades académicas, promover el desarrollo de laboratorios de citogenética, y te felicito por los logros que mencionas. Tú sabes que el 15 de abril es el Día Nacional del Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Claro que tiene un precedente internacional, ¿no? Como el Día Internacional de las Ciencias en Laboratorio Clínico. Por ese motivo, desde Arequipa recibe un abrazo por nuestro día, y asimismo dejo, para terminar ya, te dejo con los colegas que están viendo esta presentación, este video académico, para que puedas de repente expresar qué significa para ti ser tecnólogo médico en laboratorio clínico, y en todo caso para felicitarlos y promover y motivarlos en su desarrollo profesional. Gracias por este espacio brindado, José Carlos, y por mantenerme siempre en contacto con el resto de los colegas. Por cierto, también es un motivo de orgullo para mí el haber contribuido por 30 años como docente universitario, haber contribuido con un granito de arena en la formación de los tecnólogos médicos en la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica. Yo siempre digo que Dios nos da la oportunidad de poder servir a nuestros queridos hermanos, ¿no? Y Dios nos da ciertos dones, todos tenemos ciertos dones, y en realidad desarrollar el área de laboratorio clínico y anatomía patológica para mí es un don que me ha dado, que me ha otorgado Dios, y que lo pongo al servicio de los demás. Y desde ese punto de vista, yo creo que el poder tener la oportunidad de
utilizar todas nuestras capacidades para poder brindar salud a nuestros compatriotas, a un ser humano, pues no hay manera como se pueda pagar eso. Cuando uno ha podido aportar con lo que más ha podido desarrollarse en el campo profesional para brindar salud y bienestar a un ser humano, pues eso no tiene forma como se puede pagar cuando se ve la sonrisa de un paciente que sale de alta y sale agradecido. Entonces, ahí es el momento en el que uno simplemente puede mirar al cielo y decir, gracias a Dios mío por este don que me has dado y que nos siga dando salud para seguir brindando también esta salud a todos nuestros compatriotas y al resto de seres humanos. Yo te felicito, José Carlos Martínez Montes, porque sé de tu valía como profesional, tu valía como ser humano. Conozco a tu familia, nos conocemos de muchos años, sé el don de gente que eres, pero por sobre todo ello te felicito porque eres uno de los pocos profesionales que se dedica enteramente a promover y desarrollar nuestra carrera profesional. Una preocupación y una inquietud tremenda. Si yo conozco a Arequipa, lo conozco por ti fundamentalmente. Creo que he ido a Arequipa, si no 5 o 6 veces, ha sido por invitaciones tuyas para poder hacer cursos, para poder hacer talleres, para poder participar en congresos, en fin. Me podría pasar un buen tiempo enumerando todos los momentos que tú me has permitido poder compartir con la gente de allá de Arequipa. Y espero seguirlo compartiendo, espero seguir compartiendo tu amistad, espero seguir estando cerca con la gente de Arequipa. Los voy a felicitar con un abrazo gigante. Espero nuevamente estar con ustedes. Celebren a todo dar el día 15, el Día de todos los tecnólogos médicos en la especialidad de laboratorio clínico, y que siempre piensen que estas habilidades que uno tiene es siempre para ponerlo al servicio de los demás. Y en la medida que lo hagamos de manera honesta, en la medida que lo hagamos de manera con la mayor expertise y preocupación posible, creo que nuestro pueblo, nuestro corazón podrá estar tranquilo y podemos descansar tranquilo en el momento que nos recojan de acá, ¿no? Muchas gracias nuevamente, José Carlos, por tus palabras, por la invitación. Haz extensivo un saludo a todos los arequipeños y a todos los colegas que van a ver este video, y cuando quieras, a tus órdenes. Y esperamos encontrarnos pronto para darnos un gran abrazo allá bajo la falda del Místico.